Es un gusto poder estar con ustedes y bueno, hoy vamos a tratar el tema de metadona como primera línea de manejo del dolor oncológico y hacer una pequeña modificación. Realmente es hablar un poco sobre los aspectos farmacológicos de la metadona que la convierten como una buena estrategia para una terapia inicial en el contexto de la enfermedad oncológica. Bueno, mi nombre es Nayeli Yanis Salazar Trujillo, yo soy médico anestesióloga y cuento con un curso de alta especialidad en algología y un diplomado por la Universidad de Anáhuac en cuidados paliativos. Estoy certificada también en el tema de cuidados paliativos. Entonces, pues es un placer poder estar con ustedes y esperemos que el objetivo de esta plática se logre, ¿no? Hablar un poquito sobre este fármaco que pues es útil en el manejo de dolor complejo en el contexto oncológico. Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a revisar algunos aspectos generales. Por cuestiones de tiempo, pues el tema da para hablar de muchas cuestiones. Sin embargo, por razón del tiempo, vamos a hablar de manera general. Vamos a empezar. Y bueno, dentro de la agenda vamos a revisar la historia general de la metadona, los antecedentes científicos y marco conceptual, la evidencia como una estrategia terapéutica en el dolor oncológico y algunas conclusiones y recomendaciones. Y bueno, antes de iniciar la charla, quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés con la industria farmacéutica. Bueno, esta plática es de forma de colaborar al conocimiento, ¿no? A la difusión del conocimiento y nuevamente agradecer al grupo Algia por la invitación. Y bueno, vamos a empezar hablando de un poco de historia, ¿no? La metadona, pues es un opioide sintético agonista que se sintetizó por primera vez en 1937, esto en Alemania, por dos personajes importantes, que es Max Buchmann y Gustav Ehler. Eh, la síntesis de la metadona fue a raíz de pues, un desabasto importante que existía de morfina a raíz de lo que era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces esto nos llevó a una escasez de morfina para el manejo del dolor en los soldados con heridas importantes o dolor importante por la guerra y secuelas también del dolor. Entonces esto llevó a estos dos personajes a sintetizar este fármaco, ¿no? Y se habla que posteriormente a la Segunda Guerra Mundial algunos aliados, como el caso de Estados Unidos, pues la empezaron a producir sin una patente y por eso es que se habla de que es un fármaco huérfano y que junto con la morfina es uno de los opioides pues más baratos que se encuentran disponibles en el mercado, ¿no? Entonces también pues se usó en 1964 como tratamiento de sustitución en la dependencia a heroína y esto fue por Vincent Dole y Maria Nusler en la Universidad de Rockefeller de Nueva York. Dentro de los antecedentes científicos y el marco conceptual, pues tenemos que la incidencia de cáncer sigue aumentando, pero también la tasa de curación, ¿no? En algunos países desarrollados la tasa de curación llega hasta un 50% y bueno, esto va a significar que existe y que existirá un aumento de la prevalencia de los enfermos con cáncer en las diferentes etapas de evolución, ¿no? Ya sea en una etapa diagnóstica temprana, en un tratamiento con fines curativos, en un seguimiento de la enfermedad, en estadios de enfermedad avanzada, en supervivientes ya de una enfermedad oncológica, pacientes ya con remisión total del cáncer, pero con secuelas importantes por los tratamientos o tratamientos quirúrgicos o los tratamientos de radioterapia y quimioterapia. Entonces, pues se habla de que la frecuencia de aparición del dolor alcanza hasta un 80% en la enfermedad avanzada. Y dentro de este porcentaje de pacientes con enfermedad avanzada, pues de un 25 a un 30% van a presentar un dolor de tipo severo, ¿no? Un 60% de estos pacientes van a sufrir más de un tipo de dolor. Más adelante vamos a hablar de los tipos de dolor alrededor del dolor oncológico y pues se habla de que un 60% presentan más de un tipo del dolor y un 30% presentan más de tres tipos o coexisten más de tres tipos diferentes de dolor, ¿no? Entonces, algunos estudios hablan de que casi un 30% de los enfermos oncológicos no reciben un tratamiento analgésico adecuado. Y pues esto probablemente sea, uno, la propia complejidad
del proceso de dolor oncológico, las variedades en cuanto a las etapas también dentro del proceso de cáncer, y pues también a una formación parcial o todavía el miedo que tiene el personal de salud a prescribir opioides potentes, ¿no? Entonces recordemos que el manejo del dolor es un derecho humano y en el contexto oncológico pues va a ser un dolor complejo, un dolor severo, subtratado, y que entonces vamos a requerir de estos fármacos para poder brindar calidad de vida a nuestro país, a nuestros pacientes, perdón. Entonces, pues estima que habrá 15.7 millones de nuevos casos de cáncer, lo cual supondrá la muerte de más de 11.5 millones de defunciones para el 2030, y que aproximadamente 8 millones de personas por año en el mundo presentarán dolor por cáncer, según algunas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, con el mismo contexto del dolor oncológico, pues como decíamos, alrededor del 60% de los pacientes sufrirán dolor de una intensidad moderada a severa. Los analgésicos opiáceos siguen siendo la piedra angular o de mucha importancia para el tratamiento del dolor oncológico, y cada uno de estos fármacos puede tener una función en condiciones particulares. Esto es importante, y les decía al principio que era como modificar un poco el título a proponer la metadona como primera línea de manejo, más que nada proponerlo como una estrategia terapéutica opioide para el manejo del dolor oncológico. Pero bueno, aquí la valoración del paciente y sus necesidades, las condiciones propias del paciente y del problema oncológico nos van a dar las pautas para decidir qué opioide es el más adecuado para el contexto de nuestro paciente, ¿no? Entonces, todos tienen sus particularidades, perdón. Hoy nos vamos a centrar en las de la metadona y sobre todo, pues, perder el miedo a utilizar este fármaco que, según la evidencia, nos dice que lo podemos utilizar o hay menos riesgo de efectos secundarios, de toxicidad, de problemas cardiovasculares cuando lo utilizamos como una terapia de primera línea que cuando lo empleamos como rotación de opioides, ¿no? Entonces, bueno, existe una gran disponibilidad de fármacos y esto pues es una oportunidad importante y fundamental en el tratamiento de la condición como es el dolor oncológico, ¿no? Qué bueno que tenemos muchas opciones terapéuticas. Ojalá que todas estuvieran disponibles, porque pues los contextos que tenemos a nivel hospitalario y en la medicina privada pues son diversos, ¿no? Y qué mejor que tener muchas opciones farmacológicas para poder manejar adecuadamente el dolor en nuestros pacientes. Y bueno, hablando de la clasificación del dolor oncológico, existen pues subclasificaciones dentro de este contexto o de este macro que es el dolor oncológico, y según su etiología, el dolor oncológico puede ser derivado de la enfermedad, que es el más frecuente, hasta en un 40, en un 80%. Eso es cuando está directamente generado por la enfermedad. Por ejemplo, en una infiltración tumoral de un órgano o en alguna compresión de alguna estructura nerviosa por el tumor. Entonces, esto es derivado propiamente de la enfermedad oncológica. En un porcentaje menor de un 10 o 25% puede estar asociado a la enfermedad, es decir, está indirectamente asociada al problema oncológico. Por ejemplo, una lumbalgia mecánica por una hospitalización prolongada. En un menor porcentaje, de un 15 a un 20%, puede estar asociado al tratamiento oncológico. Esto incluye lo que es el dolor postquirúrgico, secuelas de algún tratamiento quirúrgico, por ejemplo, en el caso de una mastectomía, una toracotomía, que sabemos que son cirugías que tienden a generar dolor de tipo neuropático por el grado de magnitud de las cirugías, o cuando se hace una mastectomía con una resección amplia de ganglios, pues sabemos que el paciente pues, puede quedar con secuelas, secuelas importantes como el dolor. También puede estar asociado a agentes quimioterápicos, porque sabemos que los carboplatinos, los taxanos son muy neurotóxicos, entonces los pacientes pueden desarrollar neuropatías periféricas, y también las terapias hormonales o la propia radioterapia. Y en un porcentaje mucho menor, de un 3 a un 10%, pues puede estar asociado a algunas comorbilidades. Esto es independiente al cáncer, pero pues asocia con otras comorbilidades como es la osteoartritis, polineuropatías diabéticas, fibromialgia, ¿no? Y que es un escenario común, ¿no? Dentro de nuestra población en México, pues sabemos que a veces el paciente oncológico pues llega con
muchas otras comorbilidades que todavía hacen más complejo el manejo del dolor, ¿no? Una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática. Entonces, todas esas comorbilidades todavía hacen más complejo el abordaje del dolor. Y según la temporalidad, el dolor puede ser intermitente, está en un 53% de los casos, y constante en un 47% de los casos, ¿no? Entonces, como ya decíamos, el dolor puede estar presente en todas las fases de la enfermedad, y así el 53% de los pacientes presenta un dolor independientemente del estadio en el que se encuentre. Eh, Hablando ya de la fisiopatología, pues sabemos que el dolor se clasifica en el dolor nociceptivo, que es somático o visceral, el dolor neuropático y el dolor mixto, que es la consistencia de tanto del dolor nociceptivo como el dolor neuropático. Y en el dolor oncológico, y donde parte del manejo importante, pues son algunos opioides de administración rápida, como el fentanil submucoso para el dolor irruptivo, ¿no? Y bueno, vamos a hablar en esta diapositiva de que decíamos que el cáncer se caracteriza por ser un proceso cambiante, por lo cual los datos epidemiológicos variarán a lo largo del tiempo y no serán los mismos al inicio que durante el tratamiento activo o en los pacientes que sobreviven a lo largo del tiempo, ¿no? Frente a los que están al final de la vida o en fases de agonía. Entonces, pues por lo tanto se habla de que se desconoce realmente la prevalencia del dolor en el paciente oncológico por esta diversidad de escenarios, pero más o menos pues hablamos de estas estadísticas, y la prevalencia también puede ser diferente según la localización del tumor, ¿no? No es lo mismo un tumor del sistema nervioso central, a un tumor gastrointestinal, a un tumor ginecológico. Entonces, también hay que tener presente esto. Y la neurofisiología del dolor oncológico es compleja, e incluye múltiples mecanismos y diferentes localizaciones, como ya lo decíamos. También hay que considerar los procesos inflamatorios aunados al problema oncológico, los problemas isquémicos, ¿no? De trombosis o de la propia compresión del tumor, ¿no? Entonces, pues allá por 1986, la Organización Mundial de la Salud estableció o generó esta herramienta como lo que es la escalera analgésica como un instrumento útil para el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Y sobre todo que pues pudiera ser un tratamiento insuficiente en el caso del dolor oncológico. Y en 1986, como les comenté, se presentó la escalera analgésica como una herramienta que los médicos podían usar para abordar a los pacientes con dolor oncológico. Y esta guía terapéutica pues abrió el camino para mejorar considerablemente el tratamiento del dolor, sobre todo en el dolor, o más bien inicialmente en el dolor oncológico, al considerar el uso de opioides para el tratamiento del dolor oncológico. Entonces aquí lo podemos ver inicialmente con 3 escalones, en donde se habla de dolor leve, se emplean opioides débiles y coadyuvantes. En el dolor moderado, opioides débiles más no opioides y coadyuvantes. Y en el caso del dolor severo, pues opioides fuertes más otros fármacos no opioides y algunos coadyuvantes, ¿no? Entonces, se recomienda la posibilidad de usar un adyuvante para el manejo del dolor neuropático y síntomas asociados. Pero, pues, ¿qué es un coadyuvante? Entonces, un coadyuvante es un medicamento utilizado para aumentar la eficacia analgésica del tratamiento sin que su mecanismo de acción principal sea analgésico. Entonces, estos están usados para prevenir o tratar síntomas concomitantes que exacerban el dolor o síntomas asociados a la propia enfermedad, ¿no? Entonces, se habla de que la escalera analgésica, en el caso propone el empleo de opioides, en el caso del dolor somático o mixto, pero también es importante considerar que las guías actualmente de dolor neuropático hablan de que la primera línea del manejo no son los opioides, es algunos ayudantes, ¿no? U otro tipo de fármacos. Entonces es importante considerarlo. Y más adelante se hizo una adaptación de esta escalera analgésica que integra un cuarto escalón que va a incluir procedimientos de intervención y técnicas invasivas para las crisis de dolor.
Entonces, esta nueva adaptación se usa de forma bidireccional, con ascensos lentos en el caso del dolor crónico y cambios rápidos cuando el dolor pues, es muy agudo e intenso, ¿no? O descontrolado, o en el caso del dolor irruptivo, de acuerdo a la intensidad del dolor. Entonces, esta adaptación, pues se recomienda usarla, como ya les comentaba, para dolor somático mixto, pero considerar que para el dolor neuropático, los opioides son un ayudante del tratamiento y no el tratamiento principal, ¿no? Bueno, también otros conceptos que hay que mencionar y que tienen que ver con la respuesta a la terapia analgésica opioide y que me va a servir para hablar sobre algunas ventajas que presenta la metadona, son algunos aspectos farmacodinámicos, ¿no? Dentro de estos aspectos farmacodinámicos o la variabilidad de tolerancia farmacológica en los diferentes opioides está determinada por aspectos farmacodinámicos, como es la fracción de ocupación de los opioides, que esto hace referencia a que un opioide realiza para que un opioide pueda realizar su acción, tiene que ocupar un determinado número de receptores. Entonces, cuanto mayor sea la fracción de ocupación del opioide, más fácil se va a desarrollar un fenómeno fisiológico normal que se llama tolerancia. Y bueno, según los estudios que se han hecho de estos diversos opioides, se considera que el fármaco con mayor fracción de ocupación es la morfina. Otro tema importante o otro concepto importante también es el polimorfismo genético, que existe en los diferentes receptores opioides, así como a nivel de los mediadores de la señal que provoca que un mismo opioide en circunstancias parecidas tenga un efecto diferente en distintos individuos. Entonces, esto también es importante considerarlo en las diversas poblaciones que podemos prescribir estos medicamentos, ¿no? Entonces, este fenómeno va a justificar la presencia de una sinergia cuando utilizamos a la vez diferentes opioides en un mismo paciente. Otro concepto importante es el efecto sobre otros receptores no opioides. Y esto es importante porque en el caso de la metadona, por ejemplo, como tiene efecto o se ha corroborado o se ha comprobado que tiene un efecto sobre receptores N-metil de aspartato o los NMDA, y también activando otras vías relacionadas con los procesos analgésicos como es la inhibición de la recaptura de serotonina. Entonces, pues esto da una particularidad a este opioide o a los opioides, a diferencia de otros opioides que son puramente agonistas de receptores opioides, ¿no? Y otro fenómeno que les comentaba que se da de forma fisiológica normal y que lo van a experimentar en mayor o en menor grado los opioides es la tolerancia farmacológica. Y este fenómeno consiste en la necesidad de aumentar de forma progresiva la dosis de un fármaco para seguir manteniendo el mismo efecto farmacológico. Entonces, tras administraciones repetidas de los opioides, llega a una situación relacionada con lo que se ha denominado plasticidad neuronal. ¿Qué es esto? Pues es la capacidad que tienen las neuronas de modificarse ante la presencia repetida de estímulos externos, en este caso la administración repetida de los opioides o una escalada rápida de las dosis de estos medicamentos, y es una serie de mecanismos celulares en donde las neuronas, internalizan los receptores opioides. A este fenómeno se le denomina downregulation, y con la activación también de vías relacionadas con el desarrollo de hiperalgesia, a lo que se le denomina upregulation, y es un cambio que dependerá del tiempo en el que estemos expuestos con la terapia opioide, pero también de la dosis. Entonces, inicialmente hablábamos que la sobrevida actualmente del cáncer en algunos países o con un diagnóstico temprano alcanza hasta un 50%, y que puede estar presente el dolor en estadios muy tempranos. Entonces cada vez podemos requerir cada vez una terapia opioide por un mayor tiempo. Entonces también por eso es importante conocer estos aspectos farmacológicos de los medicamentos, el efecto sobre los receptores, sobre otras vías que prevengan, estos efectos de tolerancia farmacológica o de plasticidad neuronal para ir buscando mejores estrategias terapéuticas que nos disminuyan estas situaciones
que obviamente pues también no pongan en riesgo al paciente, porque con la escalada frecuente de los opioides pues podemos tener los efectos secundarios que ya todos conocemos, como náusea, vómito, estreñimiento, neurotoxicidad inducida por opioides, el cuidado con los pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Entonces es importante conocer estas particularidades de estos medicamentos para, como les decía, irlo adaptando al contexto individual de cada paciente. Y bueno, también es importante considerar los aspectos farmacocinéticos, ¿no? Aquí en esta tablita les pongo de los principales opioides, como es la morfina, la oxicodona, hidromorfona, metadona, meperidina, fentanilo, buprenorfina, tapentadol, pero me voy a centrar en los de la metadona, ¿no? Entonces, los opioides tienen propiedades farmacocinéticas diferentes entre sí, lo cual influye a la hora de obtener una respuesta analgésica. Eh, en el caso del metabolismo de estos fármacos, por ejemplo, fentanilo, oxicodona, tramadol, hidromorfona, la propia metadona, se metabolizan por vía de citocromo P450 con la enzima 3A4. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque muchos de nuestros pacientes ya decíamos que van a estar con algunas otras comorbilidades y van a estar tomando algunos antidepresivos, algunos fármacos para la presión, antibióticos. Entonces es importante conocer las interacciones farmacológicas, porque la mayoría de estos fármacos también se metabolizan por la vía de citocromo P450. Entonces, si no tenemos presentes estas interacciones, podemos estar pensando que la dosis que estamos utilizando pues es subóptima, estar incrementando la dosis, aumentando el riesgo de toxicidad, sin considerar las interacciones de estos fármacos que pueden provocar la producción de metabolitos inactivos, y con esto pues una analgesia insuficiente, ¿no? Entonces sí hay que considerarlo. Y como sabemos, la metadona es un fármaco que normalmente utilizamos para la rotación de opioides. ¿Y qué situaciones nos llevan a rotar un fármaco en la cuestión clínica? Pues a veces la toxicidad secundaria a los opioides, la neurotoxicidad inducida por los opioides, algunos síntomas o efectos adversos como la náusea, el vómito, el estreñimiento, el prurito, un mal control del dolor basal, como decíamos, por las interacciones farmacológicas con otro tipo de medicamentos, dolor episódico, algunas cuestiones económicas, también eso es importante considerar, ¿no? Son terapias que a veces se tienen que usar por un largo periodo y no se cuenta pues con una asistencia social, y pues realmente los costos de estos medicamentos sintéticos y más novedosos, las formulaciones de liberación prolongada, pues realmente son costosas, y estar pagando 3,000, 5,000 pesos mensuales, pues bueno, son gastos bolsillo importantes. Entonces también es importante cuando vamos a prescribir un opioide, además de considerar el contexto clínico del paciente, pues también hay que considerar el bolsillo del paciente. Entonces la metadona es un fármaco que es relativamente barato, al igual que la morfina, y que justamente por eso es una buena opción tanto para la rotación de opioides, pero la propuesta ahorita es promoverlo como un fármaco de primera línea ante el dolor oncológico. Entonces, vamos a hablar un poco de la evidencia como estrategia terapéutica en el caso del dolor oncológico, y tenemos que la metadona pues va a poseer dos isómeros, la S-metadona, que va a tener propiedades analgésicas y también propiedades antitusígenas en el caso de la tos, por ejemplo, de un cáncer pulmonar y un paciente que esté pues con mucha tos, también es una buena opción de primera línea, al igual que la morfina. La inhibición importante de la recaptura de serotonina y noradrenalina en el sistema nervioso central, pues esto es lo que decíamos, la ocupación de otros tipos de receptores que tengan también un impacto en cuanto a la analgesia, pues va a favorecer lo que es la analgesia multimodal, ¿no? Y la R-metadona también tiene propiedades analgésicas, pero esto lo hace mediante la afinidad a receptores opioides de tipo mu, kappa y delta. Entonces podemos concluir que la metadona es un fármaco analgésico con un amplio espectro de afinidad a receptores, ya sea también por la afinidad que tiene con los receptores opioides como mu, kappa y delta, pero también la inhibición de la recaptura de serotonina y noradrenalina. Además, ya mencionábamos que también tenía un efecto antagonista sobre los receptores N-metil de aspartato, lo cual disminuye la presencia de hiperalgesia inducida por opioides y la tolerancia.
Entonces, desde el 1993 ya había revisiones en artículos o en revistas indexadas en donde proponían a la metadona como una estrategia importante para el manejo del dolor oncológico. Hay algunas revisiones sistemáticas, artículos que nos hablan también de los beneficios de la metadona, sobre todo en el paciente con insuficiencia renal. Eh, en el 2004, en 2011. Entonces, pues realmente desde hace más de 10 años ya hay evidencia de este fármaco, que pues lo propone como una buena estrategia terapéutica en el caso del dolor oncológico. Eh, Tras la revisión de estos estudios, podemos concluir que es un fármaco seguro, que es una buena alternativa opioide cuando se prescribe por personal capacitado. Eso sí, se requiere, y en sí todos los opioides no requieren una capacitación, que es útil en la terapia de sustitución en los trastornos de adicción. Eso también pues, es importante, aunque sale un poco del tema del dolor oncológico, pero es importante considerarlo. Porque se da en el medio, no tanto en el contexto oncológico, sino tal vez en el contexto de dolor no oncológico, pero bueno, también es una buena opción. Está indicado en el dolor oncológico de difícil manejo, en el contexto de cuidados paliativos y dolor neuropático, y ante los efectos secundarios de otros opioides, ¿no? Como les decía, la ausencia de metabolitos activos conocidos hace que la metadona sea un fármaco seguro en los pacientes con insuficiencia renal y con los pacientes que también puedan presentar oclusión intestinal. Y bueno, dentro de las revisiones en las revistas indexadas encontramos este artículo que es de este año, de la revista de Oncologist, de este año, del 2022, por el doctor Sebastiano Mercadante y su grupo de trabajo, en donde propone a la metadona como primera línea de manejo opioide en los pacientes con cáncer, ¿no? Y ellos en este artículo hablan sobre algunas implicaciones de la práctica, en donde nos habla de que la metadona iniciada en dosis bajas en pacientes sin experiencia previa con opioides o en aquellos que reciben dosis bajas de opioides, pues es efectiva y altamente tolerada en cuanto a los efectos adversos que pudieran tener o a la toxicidad. Y la tendencia a desarrollar tolerancia, pues parece ser insignificante. Hablábamos de esta particularidad que tiene la metadona de ser antagonista de receptores NMDA. Entonces, la metadona parece ser más fácil de usar como fármaco de primera línea que para el cambio de opioides, para lo cual se necesita mucha experiencia. Entonces, realmente capacitar al personal de salud para emplear metadona como primera línea es más sencillo que a veces pues las conversiones o utilizar estas tablas para la rotación de opioides o las equianalgesias, pues pudiera ser más complejo. Entonces vemos que la metadona tiene particularidades farmacodinámicas y farmacocinéticas que la hacen una buena opción para la primera línea de manejo de dolor oncológico, ¿no? También hablamos de que la metadona tiene una alta afinidad a los tejidos grasos junto con una gradual y retardada liberación en el plasma. Entonces, sí, esto puede generar una vida media alargada con alto riesgo de toxicidad por acumulación, pero por eso les digo que hay que individualizar las dosis de acuerdo al contexto de nuestro paciente. La biodisponibilidad, de este fármaco tras la administración oral suele ser entre un 70 a un 90%, detectándose en plasma a los 30 minutos de su administración. Más o menos es similar a la morfina. La concentración plasmática máxima se alcanza a las 3 o 4 horas tras una administración oral y la vida media de eliminación pues va a variar entre cada individuo. En los pacientes ancianos se habla o puede alcanzar hasta una vida media de eliminación de 120 horas. Entonces, por eso les digo que hay que conocer la farmacodinámica y farmacocinética de estos fármacos para disminuir los riesgos de toxicidad asociados a las dosis altas. Alcanza un nivel estable a los de 3 a 12, 15 días después de haber iniciado el tratamiento. Entonces, realmente en ese periodo podemos valorar la eficacia de una dosis prescrita. Y ya decíamos que es un fármaco que se puede usar tanto en insuficiencia renal como en el caso de oclusión intestinal. Y bueno, regresando a este estudio, aquí nos habla de que el objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia y los efectos adversos de la metadona cuando se utiliza como terapia de primera línea en los pacientes que ya estaban recibiendo una dosis baja de opioides o ningún tratamiento con opioides.
se evaluó de forma prospectiva en pacientes con cáncer avanzado. Se empezó con una dosis inicial de 6 miligramos de metadona, en el caso de los pacientes que ya tenían un tratamiento previo con opioides, y una dosis mayor en el caso del paciente que pues, no tenía un tratamiento con opioides. Con ellos se inició una dosis de 9 miligramos al día, y las dosis de metadona pues se fueron ajustando de acuerdo a las necesidades clínicas hasta obtener la analgesia más favorable sin efectos adversos. En total se evaluaron 82 pacientes y bueno, este estudio concluye que la metadona, aquí podemos ver el tipo de tumores que se presentaron. La población fue en la mayoría de sexo masculino. Eh, el tipo de tumor que se presentó con mayor frecuencia fueron los tumores gastrointestinales, seguido de los tumores a nivel pulmonar, el cáncer de mama y posteriormente el de próstata. Entonces aquí también podemos ver los pacientes que ya tenían una terapia analgésica opioide, la mayoría pues contaban con tratamientos como tapentadol y la oxicodona con naloxona y oxicodona. Entonces, ellos concluyeron con este estudio que la metadona utilizada como terapia opioide de primera línea proporcionó una buena analgesia con efectos adversos limitados y una buena tolerancia en cuanto a y una tolerancia mínima inducida por los opioides. Entonces, pues finalmente podemos concluir a la metadona como una buena opción en el manejo del dolor oncológico, ¿no? Entonces, iniciar la metadona a dosis bajas en pacientes que requieren opioides para el dolor oncológico es eficaz y es seguro y se asocia con aumentos mínimos de las dosis de opioides a mediano plazo, perdón. El uso de las dosis bajas de metadona al inicio del padecimiento pues puede ser crucial, de crucial importancia en pacientes con cáncer, con el aumento del tiempo y la supervivencia mejorado por las nuevas terapias actuales. Entonces, pues bueno, hay que conocer las distintas características de los opioides y adecuar el tratamiento según las necesidades de nuestro paciente, las necesidades clínicas, y no olvidar considerar también los aspectos económicos. Y bueno, la finalidad de todo es garantizar la calidad de vida del paciente. Sabemos que el dolor tiene múltiples dimensiones que también impactan dentro de la calidad de vida, el dolor total, pero bueno, siempre tratar el dolor oncológico a través de un equipo multidisciplinario y pues pensar tanto en los aspectos farmacológicos como también los económicos y de asequibilidad de los opioides. Entonces, pues termino con esta frase que dice que el principal objetivo de la educación es formar personas capaces de hacer cosas nuevas y no solamente repetir lo que otras generaciones hicieron. Entonces, pues bueno, tenemos diversas opciones terapéuticas. Sabemos que las guías nos proponen ciertas pautas, pero también hay que considerar el aspecto particular de cada paciente y estamos obligados a conocer la farmacodinámica y farmacocinética de los opioides para ajustarlo no a los intereses de la industria farmacéutica, no a los intereses o otros intereses externos, sino más bien a los intereses que vayan dirigidos a asegurar la calidad de vida y el control adecuado del dolor en nuestros pacientes. Entonces, pues bueno, dejo aquí mi contacto por cualquier duda que pudiera surgir o comentario. Y pues agradezco.